esa presentación existe en el sitio en la biblioteca electrónica de la ACO. Así que esto es lo que va a hablar más bien es de qué ha ocurrido en este último año, de la última vez que nos reunimos. Y quería resaltar, porque aunque sea yo el que está hablando, pues hubieron otros individuos que han contribuido a este, y más también, pero esto con más presencia y consistencia y ayuda. Entre ellos dos historiadores, como ven, un sacerdote, otros agrupados. Entonces, primero que nada, espero que esto hay que reconocer que los santos no lo vamos a hacer nosotros con este proceso. Los santos los escoge el Señor. La Iglesia ha tenido ciertas indicaciones de qué personas son dignas de esta glorificación aquí en la tierra. Y la tradicional, la de siempre, la primera, era por supuesto el martirio, cosa que ya, bueno, parece que se había acabado, pero otra vez está resurgiendo más que nada en los países totalitarios, que es lo que queda mucho en el mundo todavía. La otra es por las virtudes heroicas, vivir una vida de virtudes heroicas, eso fue lo que hablamos en la primera presentación, tanto el padre Rey de Castro como Llorente. Y el Papa, aunque creo que tiene otras aplicaciones, inclusive para nosotros, pero el Papa Francisco hace poco publicó una tercera forma de llegar a la santidad, y es esa última, que son las personas que dan su vida como hizo Cristo. Y no en términos de martirio, pero en términos de sacrificio. Y creo que él tenía en mente a Maximiliano Kolbe. Y digo que Maximiliano Kolbe y otros como él eran como esta tercera forma de ser santos. Yo considero que el padre Llorente y el padre Rey de Castro, pues obviamente no fueron mártires, pero sí compartieron las otras dos formas de llegar a la santidad. Y la que me gusta resaltar, y que todos los agrupados conocen, porque tiene que ver con esto de darse de sí mismo hasta la muerte. Esta no fue una muerte, fue una muerte natural, pero ellos se dieron, tanto Felipe Rey de Castro, que tuvo un dicho muy parecido a este. Yo lo he leído, no lo encontré antes de venir, pero como estamos hablando de Llorente hoy día, pues saqué el de Llorente, que es un clásico para nosotros, y este de dar su vida incondicionalmente a una partida de hombres jóvenes por el resto de su vida. Vaya, tremendo, ese no era su plan. El padre Llorente lo ha dicho, en su retiro lo dice, el plan de él no era ese, pero es el plan que Dios tenía, le había dado a él. Y como dijimos, Dios lo escogió a él para ponerlo en ese momento, en esa situación, y llevarlo a la santidad si Dios quiere. Eso depende finalmente de los milagros que son gracias de Dios, que tienen que venir para que puedan ser beatificados y después canonizados. Entonces, si Dios es el que conoce los santos, ¿cuál es el rol nuestro? El rol nuestro es discernimiento, una palabra muy ignaciana, es discernimiento. A través de la oración, eso lo estuvimos haciendo ahora en la misa, personalmente también. Por cierto, en esa mesa hay postalitas ¿cómo le dicen esto? Estampitas o estampas, en inglés y en español, que en un momento dado tenemos ya que separarlas, porque aquí estamos rezando y pidiendo la intercesión de los dos. Claro, el que está leyendo puede omitir uno, porque esto no tiene validez. Si ocurre un milagro por esta tarjeta, no tiene validez porque ¿quién lo hizo? El padre Rey de Castro, el padre Felipe o el padre Llorente. Entonces, pero bueno, por el momento, eso es lo que tenemos. Y también hay unos brochures ahí de un monasterio que la educación ha ayudado, seguirá ayudando. Entonces, otra forma que yo personalmente vi actuar en mi vida en los últimos 12 meses, de la última vez que estuvimos juntos sobre este tema, son las diosidencias que han ocurrido a través de este periodo. También el diálogo entre nosotros, con obispos, con sacerdotes, con amigos, aún del padre Felipe Rey de Castro, que era uno, amigo y compañero de trabajo, un hermano jesuita, peregrinajes
que ocurrieron el año pasado, gracias concedidas, no voy a hablar de ellas, pero se va a mencionar después, y buscando la documentación que hicimos la otra vez, hace un año, sobre las vidas ejemplares de ellos dos. Hay que hacer una historia de cada uno de ellos y hay que compilar testimonios sobre ellos de muchos de ustedes, y hablaremos de eso. Así que vamos a repasar eso un poquitito a poco. La oración, bueno, ya le hablé de la estampita, estas celebraciones como las que tuvimos hoy, la traducción y la divulgación de los libros de Llorente, que fueron pocos, de Sígueme, que existe gracias a unas monjitas, si no existiera ni siquiera ese libro. Y después voy a hablar de otro libro de Llorente que seguro que casi ninguno de ustedes sabe que existe. Yo tampoco me enteré cuando buscamos todos los documentos y eso. Las homilías que él daba, las meditaciones que él daba, que se han ido divulgando. Así que parte de eso es, y me gustó esta es una de esas diosidencias que ocurren, que en este proceso, pues, di con esta, en las laudes de un breviario, el pueblo canta la sabiduría de los santos y la asamblea pregona su alabanza, que es lo que estamos haciendo aquí hoy. Entonces, estas incidencias que ocurrieron, o diosidencias, no se pueden leer, ¿no? Hay tiempo de leerlas, y si se puede leerla, no quiero que la lean porque muchos son, alguien dice, es una bobería, ¿comprende? Eso es una ilusión de Efraín, eso no, pero a mí me interesé por ese proceso, y antes de preparar esta presentación, que ya la hice antes a la directiva, solamente las escribí todas, y me di cuenta que había, sin numerarlas, y me di cuenta cuando las quise ya poner una transparencia, que se dividían en dos grupos, pero yo no escogí que fueran 10 y 10. 10 tiene un significado muy particular para los judíos y para nosotros también a través del Antiguo Testamento, que es un número que es todo completo, que quiere como wholeness, no quiere decir el 10. Entonces, pues nada, aquí, que quiera leerlo, es una presentación que estarán en él, pueden leer las cosas que ocurrieron, pero fueron cosas que a mí me llamaron la atención. Digo, así es como yo siento el Espíritu Santo. Yo nunca he tenido una revelación. Ojalá que un día lo tenga, pero no hace falta. Bueno, ¿y dónde se puede leer eso? Lo vamos a poner en el sitio electrónico de la... Ah, bueno, los privilegiados. Y si puede leer letras muy chiquitas, no sé si aquí hay unas copias, pero no se las puede leer aquí. Ah, bueno. Entonces son cosas que ocurrieron y te dice, pero qué cosa. Y entonces, así es como yo experimento el Espíritu Santo. No en esto, en toda la vida, desde que estoy con la agrupación, porque antes eso ni pensaba en el Espíritu Santo. Pero, entonces, pues, el diálogo. Hicimos un viaje a España y ahí conocimos a una gran parte de la familia de Llorente, que nos recibió con brazos abiertos, una recepción, todo muy bonito, una misa muy linda. Ahí conocimos a parientes del padre Felipe Rey de Castro, que a él nunca lo conocieron, pero habían oído hablar de él y se sorprendieron mucho cuando nosotros nos aparecimos con esta idea de santificar a su pariente. Vimos igual que Llorente tenía las monjitas que él visitaba en Madrid, en la escuela de Madrid, en el Cerro de Los Ángeles. El padre Felipe de Castro hacía lo mismo en sus vacaciones en España. En sus vacaciones daba retiro una semana a monjitas. Él lo hacía en Pontevedra, en un monasterio benedictino. Estas monjitas no son con las que él habló, claro. pero ellas tenían un récord de ellos, nos dieron un librito de él que no sabía que existía tampoco, y están rezando por él hoy día. Así que fue muy bonito todo eso. Por cierto, si ven el señor que está en el medio, es un sacerdote jesuita, en una escuela también que está cerca de Pontevedra, que se educó en la misma escuela jesuita de primaria y secundaria que el padre Felipe Rey de Castro, pero mucho después que él. Así que, y en ese proceso uno va discerniendo, uno va preguntando y hablando, a ver qué escucha, qué es lo que le dicen, ¿comprende? Y aquí confieso que hubo solo una sorpresa nada más, y vino con respecto al padre Llorente, que tiene una sobrina que es monja en un monasterio, en un convento no de clausura. Entonces, es esta que está aquí, la última fila, segunda de allá para acá.
Y cuando me reúno con ella, que fue mujer y yo nada más en ese caso, León, y me dice, bueno, ya yo sé por qué tú estás aquí, pero cuando me dijeron que tú venías para esto de santificación de Llorente, dije, pero Dios mío, eso no puede ser. Y le digo, hermana, no me asuste. Digo, ¿qué es lo que usted...? No, yo sé que él es santo, pero Llorente, mi tío, santo. Digo, mire, usted rece, esto está empezando, usted rece. Y nosotros pensaremos. Lo que pasa es que usted lo conoció, Llorente, que nosotros conocimos. Usted lo veía, venía aquí, lo veía 3 días, una vez al año, si acaso. Pero nosotros vivíamos con él y lo veíamos constantemente y nos ministerió y a usted no. Entonces, ¿verdad? No es que estaba en contra, pero me sorprendió. La reacción fue como, pero Llorente es santo. Claro, hay otro factor, y es que para la familia Llorente, el santón era seguro. Por la calle que tiene en su barrio, que tiene su nombre y todo, así que esto es como que, y todavía está pendiente, así que esto es como que, espérate un momentico, todavía falta todavía que... Así que algo de eso se sintió, pero nada, todo positivo. Entonces, mira, en la familia a Segundo le decían el misionero. El misionero. A Llorente le decían el viajero. Sí, bueno, y sabemos que Llorente que también quiere ser misionero, pero yo no digo eso. Bueno, entonces hicimos una peregrinación que no fue organizada por mí, fue organizada por Ignacio, pero Ignacio... Y yo realmente rehusé cuando me enteré de ella, pero después cuando surgió todo esto, me vino de perilla. Entonces nos unimos a eso y él fue tan amable que hizo un desvío para ir hasta la casa de Llorente y lo que quería después ir hasta la casa de Felipe Rey de Castro. Da la casualidad que los dos, en esa época, Cuba estaba bajo la provincia, creo que de León, una sola provincia de jesuitas. Había más de una en España seguro, pero estaban bajo la misma provincia jesuita, y entonces por eso los dos salen de la misma zona y curiosamente o providencialmente los dos vivían a kilómetros del camino de Santiago, así que veían a gente que pasaban eso como que te tiene que haber tenido un impacto. Yo me di cuenta de eso, por eso lo pongo acá. Entonces, después que hicimos todo ese proceso y vimos que todo lucía bien, entonces nos atrevimos a hablar con los obispos, que son arzobispos ambos, competentes. Hay que hacer el proceso normalmente en el lugar donde muere la persona. Felipe Rey de Castro en La Habana, Padre Llorente en Miami. Entonces había que ir a los dos obispos y decirle, mire, hemos hecho este proceso, tenemos esto en mente, hemos hecho una investigación preliminaria, todo nos luce bien, estamos muy ilusionados, entusiasmados. ¿Y qué usted cree? Y cuando yo llevo ese mensaje a La Habana, el arzobispo de La Habana, Juan de la Caridad García, que era antes obispo de Camagüey, me sorprendió, me emociona. Me dice, a pesar de vivir en un país comunista por 60 años, dice, todavía se habla de Felipe Rey de Castro. Wow. Y me dice, no te demores, no pierdas tiempo, hazlo ya. Así que eso es una cosa de discernimiento, un apoyo que yo ni esperaba. Digo, este ni va a conocer a quien está hablando y nada de eso. Entonces, como esto es un proceso muy formal y muy legalístico, yo dije, no tiene que dar eso por escrito. Entonces me lo dio por escrito y ahí entonces está lo que resalto lo que él dice, que vaya, que no tenemos ninguna. Pero vaya, la parte más interesante fue la emotiva que me dijo, y apúrate. Así que ese proceso comienza, ya empiezan los obstáculos, porque hay obstáculos siempre, y es que yo pedí un pasaporte cubano, y yo voy a estar yendo aquí constantemente, quiero un pasaporte cubano, y ya el gobierno ha puesto trabas, y ya lleva 6 meses y no progresa, pero bueno, ya se verá cómo se va resolviendo. Vamos al obispo de Miami y tiene otra reacción, y se entiende, ¿okay? Se entiende. El padre Felipe Rey de Castro murió hace 70 años, el padre Llorente murió hace 9 años, por cierto. El año que viene, 10 años. 10 años. Pero igual, 10 y 70 es mucha diferencia. El obispo de Miami dijo, no tan rápido. Yo quiero un proceso que vaya a darle más tiempo, que yo quiero escuchar al pueblo, quiero escuchar amplia devoción a favor de él. Y entonces el secretario nos dijo, mira, preparen
el obispo actúa, tengan preparen la biografía, tengan los testimonios de todos los que quieren hablar a favor de ellos, de Padre Llorente en particular. Así que ahí también pues, el discernimiento dice, hay que ir por el, y tiene cierto sentido, hay que ir por el fundador primero y por el Padre Llorente después, por el hecho de que no somos 50 personas trabajando en esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos para ambos? Yo por lo menos propongo empezando con el Padre Rey de Castro. Hay que conectar sus escritos, que no son muchos, realmente en este caso, en ambos de ellos no son muchos. Hay más en el caso de Felipe Rey de Castro que de Llorente. Hay que entrevistar a los testigos, hay que redactar biografías, hay que promover las causas y hay que entonces darle todo eso al arzobispo y pedirle que abra el proceso oficialmente. Y el obispo, los procesos que existen hoy día son muy generosos y realmente le dan gran potestad al obispo, y el obispo puede, basado en eso nada más, y con la prudencia de chequear con Roma, hacer lo mismo que hicimos nosotros. Ellos van a Roma y dicen, ¿hay un problema con este individuo? Roma mira todos los récords que tienen. No tenemos problema. Entonces, con esa prudencia que no se requiere, pero se acostumbra, ellos lo declaran siervo de Dios, ya directamente, sin más ninguna involucración de Roma. Así que ese es el paso al que estamos trabajando ahora de inmediato. Entonces, sabemos que el tema más importante, en el caso del Padre Llorente, el caso del Padre es por el estilo, pero con otras diferencias, es eso, evidencia de devoción. Entonces, aquí empezamos a poner cosas que apoyan eso. La misa, por ejemplo, la misa que se le dio al Padre Llorente de resurrección, se llenó el yeso. Eso para mí es una señal de devoción. Arriba de esto hay una oración que escribe una devota de las rosas místicas, que ella publicó en un libro, que la página tal y más cual, una oración al Padre Llorente. Eso es devoción. Estas reuniones que tenemos nosotros esta noche aquí, y la misa, esa que está a mano derecha, eso es una devoción. Grupos de oración, hay varios grupos de oración, monjitas y laicos, se puede leer ahí más o menos, que están rezando por esto, como rezamos nosotros hoy día, y queremos que esto crezca para que los obispos vean eso. Ya lo veremos más adelante, pero eso lo blanquito aquí es un email de una señora que no está aquí hoy día, pero que me dice milagro del Padre Llorente. ¿Okay? Entonces, obviamente eso hay que investigarlo. Hay un sitio católico en el internet que si uno entra y pone el nombre del Padre, salen personas en el mundo que están rezando por él y pidiendo por él. Eso es lo que está abajo. La agrupación tomó el nombre de donde se mantienen el nombre legal de la agrupación, que es Stobir Inc. Y eso se ha convertido en el, ¿cómo se llama ahora? Foundation, la Fundación Padre Armando Llorente. Son señales de devoción que eso hay que compilarlo. Igual con el Padre Rey de Castro, claro, aquí no ha habido 60 años de silencio en Cuba y todo, más difícil, pero la noticia, nada más que la noticia de su muerte causó este grupo de gente, agrupado de familias, amigos y todos en Cuba, otra muestra de devoción. Esa historia, primera historia de la agrupación que pocos han leído, porque no se publicó en muchas cantidades, es una belleza de historia, para mi opinión, la historia de la agrupación más linda que tenemos, y es como una biografía del Padre de Castro, precioso. Tenemos, esto ya no existe, como esto lo derrumbaron, pero estaba este centro, este dispensario, escuela, que llevó su nombre inmediatamente después de su muerte, y la hicieron en el barrio de La Yagua, en Cuba. Un agrupado, uno de nosotros, sin embargo, pero en este libro, que no es el autor, sino uno que escribió la introducción, esta es la historia de la agrupación, pone que es el más grande, no me acuerdo si en español, está escrito en español, el más grande apóstol que jamás vivió entre los cubanos. O sea, una elocuencia tremenda. Entonces, pero aparte de los documentos, se empiezan a coleccionar documentos
Y aquí encontramos cosas interesantes sobre el padre Felipe Rey de Castro. La más interesante para mí es ahí arriba, ¿ven? Es la familia. El cuadradito blanco, en blanco es él. Es él. A mano abajo, a mano izquierda. El blanco es él. Y entonces a su derecha, a superior está su madre y su padre. Su padre murió a los 12 días de haber nacido y lo crió su madre. Pero a la derecha de la madre están todas las hermanas y hermanos que eran 9 hijos. Entonces pueden ver que casi que cada todos esos hijos en negro están los que son sacerdotes o religiosos. Así que él tenía ya dos tías religiosas, una de ellas abadesa de ese monasterio. Y después todas esas familias tuvieron alguna contribución al sacerdocio, casi todos en la familia. Así que viene una cuna de santidad. Entonces hemos encontrado, gracias a ese jesuita pariente de él en Vigo, hemos encontrado escritos de él que se publicaron en Europa en su época, cartas y demás. Tenemos bastante de él, no mucho. Entonces, ¿qué más se está haciendo? Se están digitalizando todos los documentos, audios y videos que tenemos del padre Felipe Rey de Castro y de Llorente. Eso está en un proceso ya comenzó, estamos a punto de ver los primeros frutos, porque eso nos va a ayudar para la causa, porque esto hay que compartirlo, o sea, ya eso no es nuestro. Si queremos que sea nombrado santo, no podemos todo lo que dijo el padre Rey de Castro y Llorente desde la comparación, no, eso es del mundo, porque eso es del mundo. Entonces, ese es el objetivo de esto. Y para movernos hacia esa dirección, ya se empezó a hacer dentro de nuestro website de estovil.org, ya hay una sección que se está empezando a construir que va a ser sobre Felipe Rey de Castro y sobre el padre Llorente separadamente, que empieza con un conjunto que dice los fundadores y después se divide, pero ya esto se está propagando para que también se pueda acceder por todo el mundo esta información tanto en inglés como en español. Entonces el otro proceso es de los testigos y se puede hacer una lista de dónde son las fuentes de esos testigos. Y aquí hay una lista preliminar que hemos hecho que muestra qué tipo de personas. Nos estamos enfocando en este momento por dos razones. Una, porque no queremos ir en contra de la voluntad del arzobispo de Miami, que dice que todavía es muy temprano todavía. Pero existe una cláusula en las reglas de canonización que dice que antes de perder un testimonio de personas mayores, ellos tienen el derecho de escribirlo, firmarlo y mandárselo al obispo. Y vamos a trabajar en eso con todas las personas mayores, agrupados y amigos mayores de 80 o 85 años. Para hacerlo para ambos, para Felipe Rey de Castro. Hay pocos acá, pero Felipe Rey de Castro. Y después iremos al resto. Pero realmente no se compilan 1000 testimonios. La iglesia no requiere eso. Se puede hacer tan poco como 6 o 8, he leído yo. Pero aquí van a ser muchos más. Pero lo que queremos es captar eso, particularmente los que conocieron a Felipe Rey de Castro, que eran unos cuantos, y eso lo hemos empezado también. Pero hay que apurarse. Ese es el paso de que yo me voy a dedicar. Va a ser con un escenógrafo, porque ya lo hicimos una vez con Rodolfo y la cámara, pero después de filmarlo tienes que transcribirlo en un trajín. Entonces el proceso va a ser ahora como en las cortes, que la persona va a dar el testimonio y un escenógrafo directamente va a estar escrito eso. Entonces, video también, pero como respaldo, pero no para hacer. Entonces, una cosa interesante aquí es que en el caso de Llorente ya han habido, y con el permiso de los presentes, ya han habido indicios de milagro con el padre Llorente. Eso es más difícil con el padre Rey de Castro, pero ya hay indicios, están ahí en la lista. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo he escuchado, yo no sé cuánto, ni todavía me entiendo, pero yo he escuchado, eso hay que captarlo también ya, para allá, porque eso va a ser, obvio, importantísimo. Es curioso, lo voy a decirlo acá porque me lo contaron en Cuba, me lo contó el superior jesuita, que no es cubano, es dominicano. Y cuando le hablaba de todo esto, con quién empezar y todo, él dice, ¿tú sabes cómo fue la santificación de Ignacio de Loyola? Digo, no, realmente no, confieso que no he leído tanto, he leído 1 o 2 libros, pero no, esa parte no la conozco. Y dice, pues la causa de Ignacio llevaba tiempo ahí como dormida, la había presentado,
Y estaba ahí dormido. Y dice, y no fue hasta que muere Francisco Javier, que entonces cuando ya estaban desesperados por hacer los saltos, como, digamos, como Juan Pablo II entonces cuando empiezan ese proceso, alguien dice, ya, pero ¿y qué pasó con el fundador? ¿Cómo que vamos a hacer a Francisco Javier y el fundador que está ahí con esos muertos ahí? Y los pasaron los dos a la misma vez. Entonces, eso puede pasar acá, porque puede ser que Felipe de Castro los milagros escaseen, no sé. Pero bueno, eso me lo contaron y me pareció interesante mencionar. Entonces, estamos terminando el caso. Entonces, ya dije lo de los testimonios y ahora empezamos ya. Ya Frank y yo y Pablo López se sentaron con Rodolfo y conmigo y dieron un testimonio sobre Felipe Rey de Castro. Ya lo tenemos todo transcrito, ahora lo que falta solamente es que ellos lo lean, y porque en la emoción de eso a veces usan palabras que no se deben escribir, yo creo, y entonces se sacan y entonces para que firmen lo que realmente escribieron. Entonces hay que redactar la biografía. Yo he hablado con 4 historiadores ya, todos me han negado la oportunidad de hacerlo. Entonces yo estoy dispuesto a hacerlo, yo no soy historiador. Todos me han dicho que me ayudan. Así que yo estoy dispuesto a hacerlo. Y para hacer eso también tengo que empezar un periodo de lectura. Por ejemplo, hablamos del padre Rey de Castro ahora, que vamos a empezar. Hay que buscar aquí todo. Yo estoy leyendo todos los estobiles desde 1931. Hasta ahora he leído poquitico, pero no he encontrado mucho del padre Rey de Castro ahí, pero sí te llenas del espíritu de la agrupación en esa época. Eso sí y hay que tener eso adentro. Para escribirlo hay que tenerlo adentro. Y aparte de eso, esta primera historia de Felipe Rey de Castro, que les comenté que es tan linda, menciona 2 libros que dice que él siempre tenía consigo. Y son esos 2 libros que uno lo tuve en mi mano una vez, pero nunca lo he leído, Formación de Selectos, y el otro es Para un Mundo Nuevo, que eso se publica después que él muere, pero el padre Lombardi pasó por Cuba. Felipe Rey Castro quedó sumamente impactado por ese sacerdote que pensaba que estaba hablando, que era el Papa que estaba hablando por su boca, y lo siguió hasta una conferencia en Colombia y pocos días después murió. Pero curiosamente dice el historiador que no existía el libro. Ese sacerdote Lombardi en su prédica perturbó el corazón de Felipe Rey de Castro hasta tal extremo que este primer historiador, digamos, que escribe una autografía, ¿cómo se llama? El primer biógrafo dice que Felipe Rey de Castro sufrió noches oscuras por culpa de ese sacerdote, porque es como que revaluó toda su vida y no se consideraba como a ese nivel. Fue una autocrítica, fue una cosa seguro que tonta, pero él se evaluó y como que lo perturbó. Y dice, ¿por dónde he estado yo? Tenía que ver todas esas cosas que vi. Y muere, no se muere. Entonces hay que leer todo eso. Y entonces lo primero que yo quiero escribir, que va a ser como un capítulo de la biografía, es un resumen, porque sé que muy pocos van a leer esta biografía, que es esta historia de la agrupación, la primera historia de la agrupación, aunque es lindísima. Quiero resumirla en un libro. Y entonces la idea que se me ocurre, y esto lo hago porque cuando lo digo en público ya me comprometo, si no se va a quedar dejando y no lo vas haciendo, pero si lo pones en público, todo el mundo lo lee, la próxima vez que venga y diga cómo va esa obra, ya me comprometo. Y a mí me ilusiona llamarla ¿cómo le llamo? En inglés aquí no tengo, pero el Evangelio de la ACU según Miguel. Miguel Figueroa fue el autor de esa primera biografía de Rey de Castro realmente. Pero él ahí capta todas las ideas de Rey de Castro. Él está hablando en nombre de Rey de Castro, como Lucas y Mateo hablaban en nombre de Jesucristo, captando lo que había hecho Jesucristo. Es lo mismo. Entonces, eso es que me ilusiona. Entonces, por ahí va la cosa. Y me atrevo a esa biografía. Esto puede cambiar porque yo no soy nadie, pero ya otros decidirán. Pero yo me atrevo a proponer que el padre Rey de Castro se llame, lo nominen o designen patrono de congregaciones marianas. Y quizás a nadie le importa el día porque hoy día se llama Comunidad de Vida Cristiana, pero hay mucho material ahí. Y la razón primordial, creo que la tengo en la próxima. ¿Y el fundador de las congregaciones?
El fundador, la iglesia, mi manera de pensar, Juan Leonis. pero mi manera de pensar, la iglesia ha tenido cientos de años para hacer eso si querían hacerlo. Si no lo han hecho, yo me atrevo. Esto no es como el título de un libro, sobre eso, pero yo me atrevo a decir, ustedes tuvieron 400 años. Este hombre tuvo, aquí voy a dar mi primera evidencia de por qué, porque parece que es muy atrevido. Primera evidencia de por qué. Porque las congregaciones marianas existieron por cientos de años. Al fin, en el año 50 y pico, no, el año 30 y pico, 40 y pico, no me acuerdo cuándo, se decide, hay miles de congregaciones marianas en el mundo, miles, no 10.000, pero como 2.000, 3.000 congregaciones marianas por todo el mundo. Salían, esto me lo aprendo de Frank Sala, que esta es la manera de pensar, las vocaciones religiosas salían abundantemente para la compañía de las congregaciones marianas, cosa que no ha ocurrido con la comunidad cristiana. No se puede comparar con la comunidad cristiana porque ocurren otros cambios en el mundo, pero bueno, si lo ponen estas dos cosas nada más, sí se ve la diferencia. Y entonces deciden formar una federación de congregaciones marianas mundiales. En el Vaticano decide hacer una federación de congregaciones mundiales. En 1954 que se fue eso, creo. Sí, exactamente en el 54. La agrupación tenía menos de 25 años, de 31 a 23 años de fundada. Había otras que tenían cientos de años de fundada. Y cuando llega el momento de decir quién va a ser el primer presidente de la Congregación Mariana, la federación esta, en 1954, un agrupado. 2 años después que muere Felipe Rey de Castro. Para mí, exactamente. Y para mí eso está relacionado. O sea, usaron la agrupación, yo he leído en este libro que hay que buscar a las bases históricas, pero este libro ha dicho que decían que, bueno, no solo lo decían, lo mostraron, el modelo de una congregación mariana es la agrupación. El modelo mundial es la agrupación. Así que, Puede picar la portada. estamos enfocando lo que parece que nos va a ayudar. Bueno, sea así. Bueno, no lo puedo poner, desgraciadamente la computadora Es necesario. me ha fallado acá. No, sé lo que pasa, que se está demorando. Vamos a dar un segundito. Dame un segundito. Aquí tengo un regalito, tengo una sorpresa. Muy linda si la pudiera hacer, pero no la... Este individuo que se ve a la derecha es Fernando de Castro. Él sería ser como sobrino nieto de Felipe Rey de Castro. Él y su tío que yo también lo conocí, y también el otro sobrino del padre Rey de Castro, que era sacerdote, todos ellos se leyeron esta biografía. Cuando se la mandé a todos ellos, todos se la leyeron y quedaron encantados. No sabían esto, pero no sabíamos esto, y no voy a decir todo lo que dijeron, pero fue muy lindo. Entonces, aquí quería mostrar 2 o 3 transparencias además sobre Felipe Rey de Castro, porque es un hombre digno de lo que estamos proponiendo. Y esto es un artículo que tiene más de 100 años, y yo no lo puedo poder mostrar. Yo lo he escuchado, he tenido el placer de escucharlo, pero no puedo. No sale acá, no sale. Ponle el micrófono, pégale el micrófono para abajo. Ponle el micrófono. Sí. Ahora sé que lo uso. Se fastidió. Se fastidió todo. No se está la bocina realmente, pero vamos a ver. Vamos. Varios a la lectura, pero estoy leyendo sobre una copia escaneada que tiene bastante edad y no es del todo legible. Comienzo la lectura. De Brión, fiesta simpática. En uno de los parajes más encantadores de nuestra Galicia, en el extenso y fértil valle de la Bahía, rodeado de copudos árboles que cobijan con su sombra a los peregrinos que de continuo le visitan, hállase el santuario de Santa Minia, uno de los más famosos de nuestra tierra. Allí celebróse el día 24 de agosto una fiesta simpaticísima que puede muy bien llamarse la Fiesta de la Paz. Tiempo hacía que el vecindario de tan poético lugar hallábase dividido a causa de un ruidoso pleito sobre la propiedad de unos terrenos en los cuales
está conclavado dicho santuario. Varias personas que por su misión pudieran terciar en él, asunto para su solución amigable, leíanse imposibilitadas de hacerlo, ya que su situación pudiera reputarse como parcial. Sabedor de esto, el padre Felipe Rey, de la Compañía de Jesús, natural de aquella parroquia, como neutral en la lucha que se sostenía, ofrecióse como amigable componedor y sus gestiones fueron coronadas por el éxito más lisonjero, pues debido a su actuación, los que se consideraban como propietarios de los terrenos cedieron generosamente sus derechos en favor del santuario. Con el aplauso unánime de todos los interesados en la lucha, viniendo de este modo la paz tan deseada por todos y prometiendo unos y otros trabajar de común por el engrandecimiento de Brión y por el esplendor del santuario. Para festejar de un modo digno la terminación de tan enojoso asunto, el día expresado designado para la firma de la cesión de los terrenos, el santuario celebróse una solemne misa de comunión en la que muchos fieles se acercaron a la Sagrada Mesa y en la que por primera vez recibieron el pan de los ángeles varias niñas de las familias antes distanciadas por el pleito. El padre Felipe dirigió a los fieles una elocuente plática que hizo asomar a los ojos de todos lágrimas de emoción y entusiasmo, y en la que hizo resaltar el gran beneficio de la paz para los pueblos. Por la tarde, al partir el coche que conducía al padre Rey, verdadero rey de la paz para ese pueblo, todos los vecinos hicieronse objeto de delirantes pruebas de afecto, tributándole con vítores y aplausos una entusiasta ovación, testimonio de lo mucho que se le quiere en su pueblo natal. Con eso concluyo la lectura y aprovecho para mandarles a todos los amigos que están en esta causa tan bonita un afectuoso abrazo por mi parte y la de mi familia. Saludos, gracias. Muy bonito. Efraín, notaste el día de la celebración, ¿no? Notaste el día de la celebración, 24 de agosto. ¿Quién nació el 24 de agosto? No me di cuenta. Esos regalitos ocurren constantemente. Bueno, fíjate que le dicen verdadero rey de la paz. Ya le han dicho, también le han dicho gran apóstol, el más grande apóstol que ha vivido entre los cubanos, rey de la paz. Estos son, por cierto, para mi pensar, son títulos de capítulos de la biografía. A ver que esto se demora un poquitico pasar, que ya estamos terminando. Muy bien. No sé qué pasa. A ver si queda de eso tiempo. Entonces, bueno, aprovecho para lo último. ¿Cuál es una, quizás esto se adelante de ese? Hay dos o tres cositas más lindas sobre el padre Rey de Castro. Las monjas, por ejemplo, esas monjas que vieron fotografías. ¿No han visto las fotos ustedes todavía, no? Así las vieron las fotos de esas monjitas. O sea, no ellas, pero las que vivieron, las que recibieron los ejercicios por medio del padre Rey de Castro, escribieron: lo veneramos. Eso fue en 1952, su muerte. Nosotros lo amamos y lo veneramos. Otra expresión de ese cariño y de ese afecto. Entonces, falta algo más que me viene a la mente ahora. Pues yo lo tengo acá lo tengo. Por eso iba esto. Justamente, se viendo algo así. Ahora venía la foto de esa que misma, pero en grande. Entonces, también está. Muy bueno. Quería resaltar esa expresión del apóstol más grande que había visto los cubanos, con una foto que se ve el padre Rey de Castro con 12 justamente. La foto la encontramos en las fichas, se están ahora digitalizando. Muy recientemente fundada la agrupación en un edificio de La Habana, y se ve el padre Rey de Castro en el medio y tiene 6 agrupados a un lado en diferentes filas y 6 agrupados al otro lado, 12 agrupados. Y estamos, para mí esa es la carátula del libro, y estamos identificando quiénes son. Todavía no podemos, yo quiero tener una foto grande, pero todavía no tiene buena calidad la quiero comer. Sí, pero quiero que la están haciendo de alta resolución para hacerla, porque es chiquitica,
para hacerla grande y que la gente lo pueda ver. Ya tenemos como 4 seguros, entre ellos el padre de Leo, otro sacerdote, Escárate o Ascárate. Hay varios que ya están identificados, pero otros que no se pueden identificar, pero me gustaría. Entonces, eso es lo que no vieron aquí, esa foto. Y también, bueno, ya expliqué lo de la patrono de Congregación Mariana, esa es la otra foto que voy a mostrar, y voy a mostrar a José Ignacio La Saga también ahí. Y entonces lo último iba a ser cuáles deben ser nuestras expectativas, ¿no? Entonces era un escrito largo, pero básicamente lo mostré también otra vez, yo creo, quizás no a ustedes, a la directiva, pero en el libro que estoy usando como que es como la Biblia de este proceso, el que escribe eso, que tuvo mucha experiencia, un franciscano que fue, mucha experiencia en causas de canonización, él toma el tiempo de decir, mira, no todo el mundo digno de este título es una persona que va a llegar a los altares del mundo, como Madre Teresa o como Pablo II. Pero por eso no es digno de que no sea venerado en las áreas locales donde ellos impactaron, estuvieron. Entonces eso ya existe como se ha hecho. Y es más, hace poco publicaron como 12 o 14 santos que hizo el Papa. Hace poquitico, hace como 1 o 2 meses. Y yo me fijé, busqué todos los nombres, y más de la mitad, eran como 14 o así, más de la mitad eran fundadores de congregaciones. No marianas necesariamente, pero de instituciones religiosas. O sea que la posibilidad esa es muy real. Pero hay que también considerar que a lo mejor el padre Felipe Reyes, ahí es donde Dios viene. Si no es milagro Felipe Reyes Castro, ahí se queda hasta que el Espíritu Santo quiera actuar en eso, ¿comprende? Y también a través de nuestras oraciones y todo eso. Así que la expectativa es, siervo de Dios, una persona que le habla a alguien que no sabe nada de esto, que yo me he formado en este proceso de 1 año, alguien que es un ignorante en esto, dice que siervo de Dios me parece muy factible. Y me parece muy factible dentro de los próximos 13 años, que es cuando la agrupación cumple su centenario. Me parece que es razonable la expectativa de que uno o ambos de estos 2 hombres sean siervos de Dios para nuestra celebración de los 100 años. Estoy siguiendo otra causa de un argentino, no voy a entrar porque ahora en ese caso, aparte que mujer argentina, pero estoy siguiendo a un argentino. Ese hombre, que no era cura, eso era fácil como un cura, obviamente, pero este hombre que no era cura ya por sus 50, está a punto, como es argentino, el Papa está interesado, parece que va a ocurrir ya este verano inclusive, pero ya lleva 50 años en ese proceso, y $400,000. Todo lleva años. Así que lo que pasa eventualmente solo lo sabe Dios, yo no tengo la menor idea sobre eso. Entonces me despido, ya que estamos en español, porque todavía la parte en español, igual que empecé con el padre Llorente, en su compromiso de agrupación, cuando él entró en la agrupación. Aquí me despido con unas palabras del padre Rey de Castro, no cuando iba a morirse, pero sí cuando se fue de viaje por largas semanas a dar ejercicios espirituales. Fue el primero, según dice esa historia, hay que verificarlo y el padre Cristian me puede ayudar. Pero según dice esta historia, él fue el primero que llevó los ejercicios a estudiantes en Cuba. Y era muy cotizado para dar ejercicios. Muy querido para dar ejercicios. Y hay mucho más que decir de él en cuanto a confesiones, que Frank lo ha puesto en su testimonio y todo eso. Pero con respecto a esto, a él lo mandan a dar ejercicios a sacerdotes de Puerto Rico y República Dominicana. Se va por 1 mes a hacer ese viaje para dar esos ejercicios a esos sacerdotes. Y en ese viaje él escribe esto, porque obviamente en aquella época no había email, él escribe a la agrupación y este autor, Miguel de Figueroa y Miranda, dice que servirían como sus palabras de despedida a la agrupación, ocurrieron mucho antes. Y con esto termino, dice: yo no os olvido nunca, ni como agrupación, ni como tales individuos. Os encomiendo al Señor todos los días. Padre, tú tienes que leer esto porque está en latín y yo voy a destruir, pero bueno. Crescite e multiplica, mini e replete, terran e subsiste eam. O sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra y sometan. Crecer y multiplicado. Sí. Y en la tierra. Eso es genial. Así que esa es la presentación.